Gracias. ¿Están listos para la palabra, hermanos? Amén. Perfecto, mis hermanos. Cuando vemos que cosas malas le suceden a gente buena, ¿qué pensamos, verdad? Pensamos que la gente buena no debería de sufrir, ¿verdad? Y la realidad es que la gente buena no sufre, ¿sí? El único bueno que sufrió fue Jesús. Usted me dirá, pastor, Job, vemos lo que le pasó. Y vemos la historia de Abraham, y vemos la historia de X, o testimonios, hermanos, del tiempo presente. Oye, es que el hermano, la hermana, y de pronto, ¿verdad? La gente buena no sufre. Nuestro problema está, hermanos, está en creer que hay gente buena. En creer que nosotros podemos ser buenos. Ese es nuestro problema. ¿Sí? De pronto pensamos que si a alguien le sucede algo malo, también, pues es porque se lo merece. No, se lo merecía porque mira dónde andaba. Se lo merecía, pues no viene a la iglesia, no hace esto, no hace lo otro. Bueno, pues merecía que le fuera así. Y pensamos eso, ¿verdad? Oye, ¿cómo hermano que antes estaba con nosotros en la iglesia, que era tan fiel, que era tan servicial, firme, y de pronto se apartó y vemos que por allá le sucede alguna tragedia, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿qué esperaba? Si se apartó del Señor. Y empezamos como que a darle cierta justificación. No entendemos cuando a los buenos les va mal o les sucede algo malo, ¿verdad? Pero comprendemos, según nuestra perspectiva, que la gente que no anda tan bien sufra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, queridos hermanos, Jesús resuelve toda duda respecto a este tema. Vean lo que dice, verso 1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos. Jesús, hermanos, fue Galileo. La mayoría de sus discípulos eran Galileos, ¿verdad? Solamente 2 o 3 no eran de Galilea. Todos los demás pertenecían, hermanos, a esta gente. Dice, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Le están comentando a Jesús acerca de lo que está pasando con Galileos que iban a presentar sus sacrificios al templo, y Pilato, hermanos, esperaba que llegaran con los sacrificios, y cuando degollaban el sacrificio para Dios, Pilato mandaba que los degollaran también a ellos. Y entonces por eso dice, la sangre de los Galileos era mezclada con la sangre de los sacrificios. Y le están diciendo, oye, ¿qué pasa? Estos iban a ofrecer sacrificio a Dios. Y su sangre fue mezclada con la de los sacrificios que ofrecían. Sufrieron la muerte. Responde Jesús y les dice, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Luego Jesús le dice en otra noticia. En verso 3 les aclara y le dice, no, antes, si no te arrepientes, todos pereceréis igualmente. Si ellos están diciendo, a ver, explícanos por qué ellos, estos Galileos, que iban a ofrecer sacrificio, murieron también. Fueron sacrificados violentamente, ¿no? ¿Por qué? Y entonces, hermanos, Jesús les dice, no, ustedes piensan que les pasó por pecadores. Ustedes piensan que la razón de su desgracia o de su tragedia es el pecado. No, antes les digo que si ustedes no cambian de parecer,
Arrepentirse, hermanos, acá es la palabra metanoia, cambio de pensamiento. Si no cambias tu manera de pensar, también pereceréis igual que ellos. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Esta era una noticia reciente, ¿no? Como lo que platicábamos la semana pasada del camión de una iglesia evangélica que se accidentó y murieron tantas personas. Era una noticia fresca. Esto acababa de suceder. Una torre, la torre de Siloé, hermanos, cayó y mató a 18 personas. Y Jesús les dice, ¿piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Primero eran los de Galilea, y ahora Jesús va al tema de los de Jerusalén, y vuelve a decir lo mismo, os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O sea, lo que Jesús está diciendo, hermanos, no hay bueno ninguno. Ninguno es bueno. No le pasó una tragedia a alguien por ser pecador o por ser más pecador. Estamos, hermanos, en el nivel de pecado, al mismo nivel de muerte. Si usted va a un anfiteatro y la persona que está ahí le muestra algunos cuerpos que hay ahí y le dice, este murió esta mañana. Y dice, este murió y usted ¿no? Están igual de muertos. Se acaba de morir, o el otro hace 3 días, pero están igual de muertos. Así es, hermanos, el tema con el pecado. Delante de Dios, hermanos, el pecado nos ha matado a todos, porque la paga del pecado es muerte. Y antes, dice Jesús, si no te arrepientes, también perecerás. Si no cambias de manera de pensar. ¿A qué se refiere Jesús acá? A que las personas, hermanos, que están confrontando a Jesús con este tema, ¿sí? Son personas que creen estar bien porque cumplen con los requerimientos de la ley. Entonces, al cumplir ellos, desde su perspectiva, con la ley, ellos dicen, aquellos que no la cumplen, aquellos que están en pecado por no cumplir la ley, reciben el castigo. Y Jesús los está poniendo igual. Dice, no, es que no es ese el tema con ellos, no es el pecado, porque ustedes también, si no cambian su manera de pensar, si no entienden que yo soy el Hijo de Dios, que he venido a salvarlos, que he venido a buscarlos, como el canto que entonábamos hace un minuto, ¿no? El Señor nos ha buscado. Y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque la gente piensa, hermanos, que el viejo hombre puede mejorar. Si nos esforzamos, si nos disciplinamos, si nos retiramos de cosas, podemos mejorar. Es lo que piensa la gente. Pero este viejo hombre, queridos hermanos, que está viciado, no puede mejorar si no nace de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, es necesario cambiar nuestra manera de pensar con relación a Jesús, hermanos, y entender que todo en la salvación, hermanos, es Él. No es que usted diga, bueno, pastor, pero para la salvación yo debo hacer mi parte. Ah, sí, ¿cuál es su parte? Su parte es no hacer nada. Su parte es creer y recibir. Pero resulta que usted cree con la fe que también le es dada. Porque dice Pablo, ¿no? Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y la fe no es de ustedes, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, ¿cuál fue nuestra parte? Usar la fe que el Señor nos dio, queridos hermanos, para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el punto. Así que no se trata, hermanos, de buenos y malos. No hay bueno ni uno solo. Cuando viene con Jesús aquel joven rico, ¿no? Y le dice, maestro bueno.
¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno solo, sino Dios. Lo que Jesús le está diciendo a este hombre, ¿crees que yo soy Dios? ¿Estás diciendo que soy Dios al llamarme bueno? ¿Estás diciendo que soy Dios porque no hay uno bueno, sino solo Dios? Jesús no está diciendo ahí que Él no es bueno. Lo que Jesús está diciendo es que Él es Dios y que Dios es el único bueno. Y que primero, hermanos, lo tendría que reconocer como tal aquel joven. En Eclesiastés capítulo 7, Salomón dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, pensar, hermanos, nosotros que hay gente buena es un pensamiento peligroso. Pensar, hermanos, que siendo buenos, nosotros, cosa que no podemos, pensar que podemos mejorar este viejo hombre, no mejora, hermanos, aparte de esta verdad en Jesucristo. Es cuando venimos a Cristo, hermanos, y lo recibimos en nuestro corazón, que la transformación empieza a suceder en nuestra vida, que nuestros hábitos empiezan a cambiar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, hasta lo que comemos y tomamos empieza a cambiar. Por una simple y sencilla razón, Cristo está ahora en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo. Y esta nueva vida en Cristo, hermanos, no puede ser condenada por ninguna razón. Salvos una vez y para siempre. Eso es lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo cuando le dice, es necesario nacer de nuevo. Y el Señor, hermanos, le dice a estos hombres que le preguntan eso, ¿verdad? Que están reflexionando sobre si a los pecadores es a los que les va mal, que a la gente mala le va mal y a la gente buena no. Pensando que hay buenos y malos. Hermanos, Jesús no vino a hacer gente mala buena. Jesús vino a dar vida a los muertos. Estábamos muertos. Lo escucharon en el testimonio de los niños de Evangelismo Explosivo, ¿no? Tremendo el mensaje, estábamos muertos. Y Cristo vino a darnos vida, hermanos, y no cualquier vida, vida en abundancia, para su honra y su gloria. Y Jesús les dijo esto a esta gente, si no te arrepientes, igual perecerán. Y eso terminó sucediendo. Los últimos versos del capítulo 13, hermanos, en el verso 34 del Evangelio de Lucas, ¿sí? Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido acercarte, he querido protegerte, como la gallina a sus polluelos, y no quisiste. No quisiste. Jesús les dice, necesitan cambiar de manera de pensar hacia mí. Pilato, hermanos, cuando Jesús es presentado delante de él como un criminal, Pilato lo examina y al final no encuentro culpa en él. Judas Iscariote dice, he derramado, he traicionado sangre inocente. La esposa de Pilato le dijo, ten cuidado, no te metas con este justo. El ladrón en la cruz, hermanos, que está a un lado de Jesús, están los dos ofendiendo a Jesús. Y uno de ellos termina diciendo, tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho, pero este nada ha hecho para estar aquí. El soldado romano, que no era creyente, hermanos, después de que Jesús es traspasado en su costado y brota de él sangre y agua, aquel soldado cae de rodillas y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Necesitamos cambiar, el mundo necesita cambiar su manera de pensar hacia Jesús, entender que Él es el único y suficiente Salvador, queridos hermanos,
que no hay más, que no podemos nosotros mismos salvarnos, que no se trata de ser buenos o menos malos al menos, porque resulta, hermanos, que todos empezamos a compararnos. Y usted dirá, pastor, pero yo no he matado a nadie. Pues Jesús nos clarifica el estándar de la ley y dice, si tú has tenido envidia de alguien, si has ofendido a alguien, si has contado un chisme de alguien, eres un asesino. Pastor, pero aquel es un adúltero. Perdón, acá, que volteé y lo vi, No era, a este lado mejor. Hasta despertó. Y Jesús dice, no levante la mano, pero Jesús dice, si has visto a una mujer y la has codiciado, ya eres culpable de adulterio. Esa es, hermanos, la excelencia de la ley. ¿Sí? Así es la ley. No se trata de que nosotros nos acomodemos, porque no soy tan malo. Soy tan malo como el que más. Así que la pregunta, hermanos, no debería de ser ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Nos deberíamos de preguntar ¿por qué a nosotros no nos suceden? ¿Por qué Dios nos ha bendecido tanto a nosotros? ¿Por qué Dios nos tiene tan privilegiados, hermanos, a cada uno de nosotros? No es, ay, a la gente buena o la gente mala es a la que le va mal. No, es, ¿por qué? ¿Cómo es que el Señor, hermanos, ha tenido tal cuidado de mí? Y entonces Jesús aclara mediante una parábola. Siguiente, por favor, en Lucas 13:6, perdón. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no la cortarás después. Este pasaje, hermanos, es uno de los tradicionalmente más mal empleados en la iglesia cristiana. ¿Sí? Y hoy ustedes van a descubrir algo muy diferente. Jesús cuenta otra historia en los evangelios, en el evangelio de Marcos. Va Jesús con sus discípulos y Jesús mismo, esta es una parábola, pero lo que les estoy contando ahora sucedió, es una historia de la vida real de Jesús. Él va caminando con sus discípulos y encuentran una higuera, ¿se acuerdan? Y Jesús se aparta del camino y va a la higuera y busca, y tenía puras hojas. No había fruto, él quería tomar un fruto de esa higuera, pero no había nada. Y Jesús maldice la higuera, ¿se acuerdan? Y los discípulos se quedan, oye, ahora le falló, porque no se secó de momento, ¿verdad? Y vieron que la higuera seguía frondosa, verde. Se van. Y al regreso vuelven a pasar por el mismo camino. Y uno de los discípulos no le dice, maestro, ¿ya viste la higuera que maldijiste? Se ha secado de raíz. Y entonces, hermanos, este pasaje era uno de los que a mí más temor me daba. Ya nomás lo tocaban y decía, ahí va otra vez. Yo soy esa higuera estéril. Porque nos decían, ¿verdad? Higuera estéril, el Señor viene y quiere encontrar fruto de ti, y puras hojas, no tienes nada, y empezaban la cosa, ¿no? Cuidado porque el Señor te va a secar. Híjole, hermanos, cuando se predicaba ese pasaje, yo no dormía por 3 días, ¿verdad? Señor, no tengo ese fruto.
¿Cómo puedo llevar ese fruto? ¿A qué se refiere con el fruto? Pero yo me sentía tan estéril. ¿Qué significa eso, hermanos? Hay una regla de interpretación bíblica de la primera aparición de una palabra. ¿Sí? ¿Dónde aparece por primera vez una higuera en la Biblia? En el huerto del Edén, después del pecado. Adán y Eva, hermanos, desobedecen al Señor y toman del fruto que el Señor les prohibió, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ellos comieron, hermanos. Y cuando comieron, tuvieron vergüenza porque se vieron a sí mismos desnudos. Entonces ellos, hermanos, para cubrir su desnudez, van y se acercan a una higuera, toman hojas de la higuera y se confeccionan algunos abrigos, algunos trajes para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez. Eso se llama, queridos hermanos, autojustificación. Yo he pecado y busco cómo cubrirme. ¿Cómo puedo yo justificarme delante de Dios? ¿Cómo puedo cubrir delante de Dios que he pecado? Por obras de autojustificación, pensaron Adán y Eva. La higuera, hermanos, las hojas de la higuera representan la autojustificación. Y ahora que Jesús la ve, va y dice, no, en la autojustificación no hay ningún fruto. No hay fruto y por eso Jesús la seca de raíz. Por eso en el momento, cuando Jesús maldice la higuera, no se secó. Sus hojas permanecían verdes, pero al regresar, hermanos, aquella higuera había sido seca desde la raíz. Lo que Jesús está diciendo, nunca más nadie intente justificarse delante de Dios por sí mismo. Ese es el tema. No era que usted es una higuera en la iglesia y que si no tiene fruto, el Señor viene y lo revisa y que no, y lo va a secar. No, nada que ver. Es Jesús, hermanos, enseñándonos esto. No te puedes justificar delante del Señor. Y lo mismo sucede acá en la parábola. Jesús está explicándole a la gente, hermanos, que no es por ser buenas personas. Y lo hace a través de esta parábola. Y dice, bueno, una persona, ¿verdad? Tenía un viñedo, ¿sí? Una viña. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Ahora, la palabra plantada aquí, hermanos, en el griego, nos da la indicación de que este hombre no fue el que la plantó, porque está en tiempo pasivo. Este hombre que tenía una viña, alguien le plantó una higuera. No la plantó él, por eso es voz pasiva. Si hubiera sido que él mismo la plantó, entonces la voz en el griego sería activa. Que este hombre plantó él mismo una higuera en su viña, lo cual, hermanos, es contra la ley de Dios. En Deuteronomio, hay un pasaje ahí en Deuteronomio que tenemos ahí también, 22, verso 9. Dios le dijo, no sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Por ley, hermanos, no podía haber una higuera en una viña. Ahora, la viña, hermanos, la vid, ¿qué representa? Juan 15. Jesús dijo, yo soy la vid. Entonces, hermanos, la agenda principal de Dios no es la higuera que representa la autojustificación, sino la vid que es Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes pueden cambiar, ustedes pueden ser transformados, ustedes pueden llevar fruto si dependen de mí. No de la autojustificación. En la autojustificación, hermanos, no hay fruto delante de Dios. Tal vez delante de los hombres, porque usted puede hacer buenas obras. Bueno, recibirá su paga de parte de los hombres. ¿Usted es una buena persona? Por supuesto que sí, recibe el reconocimiento de los hombres.
Pero el Señor quiere, hermanos, realmente que nuestra justificación sea por la justicia de otro, Jesús. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ahora, interesante que en la parábola, el viñador dice, déjame cavo alrededor de ella y la abono. ¿Sí? Todos saben de qué es el abono, ¿verdad? Estiércol de vaca, ¿no? Es el abono. Basura. La basura es abono también para la tierra. ¿Sí? Y aquí el viñador pide un año más. 3 años tengo viniendo a buscar fruto y no he encontrado nada. Y dice, dale un año más. Si en un año más no da fruto, la cortas. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Hay la posibilidad de que la higuera dé fruto? ¿O qué nos quiere enseñar al decir que va a trabajar en ella un año más? Interesante, ¿verdad? 3 años fueron el ministerio de Jesús, hermanos, sobre la tierra. ¿Sí? 3 años el Señor demostrándole a los fariseos, a todos los judíos, hermanos, que aparte de Él no hay salvación. Y ellos no entendieron, no comprendieron, queridos hermanos, esta verdad. El Señor buscaba abono para abonar esa higuera y ellos pudieran darse cuenta, queridos hermanos, que es Jesús el único Salvador. Hay otra parte en el Nuevo Testamento donde aparece la misma palabra abono aquí, traducida de otra manera. Filipenses capítulo 3. Vean lo que es el abono, ¿sí? El estiércol, la basura. Pablo lo dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Verso 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por abono, por basura, para ganar a Cristo. Entonces esto, hermanos, de voy a abonarla, es decir, necesitamos abono, necesitamos basura, necesitamos que te des cuenta que todo lo que tú haces en la carne delante de Dios es basura. Isaías lo pone de esta manera: todas nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Es una palabra muy fuerte que no se las voy a explicar en este momento. ¿Sí? A ese grado lo pone el Señor. ¿Sí? Nuestras buenas obras, el querer justificarnos por nosotros mismos, hermanos, no hay manera. Todo lo tengo por basura. Ahora, ¿en qué consistió el año que les da? A la higuera, ¿no? En este caso a Israel. Jesús muere en la cruz, en el Calvario, es resucitado y a los 40 días vuelve al cielo con el Padre. ¿Sí? A partir de ahí, hermanos, empieza la predicación
de los discípulos. Y encontramos en Hechos 2, a partir de Hechos 2, la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, y luego los encontramos predicando. Tremendo sermón de Pedro, el primer sermón que aparece ahí registrado en el libro de los Hechos. Pedro, 3,000 personas se convierten. Y empieza la predicación, hermanos, pero los líderes, los fariseos, seguían rechazando a Jesús. Un año después encontramos la predicación de Esteban, el primer mártir del Evangelio. Cuando Esteban predicaba, hermanos, el arrepentimiento para con Dios, los líderes de los judíos, los fariseos, hermanos, se tapaban los oídos cuando escuchaban predicar a Esteban, como niños, ¿verdad? No quiero ir, y se tapaban los oídos y hacían ruidos para no escuchar la predicación de Esteban. Ese día, hermanos, ese día que matan a Esteban, los cielos se abrieron. ¿Se acuerdan? Interesante que Jesús está parado, no está sentado. Jesús, hermanos, después de que ascendió al cielo, fue y se sentó a la diestra del Padre. Pero en este momento en particular, hermanos, cuando Esteban les está predicando, los cielos se abren y Jesús está parado. Porque el pueblo de Israel, hermanos, tenía que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si el pueblo de Israel, hermanos, estos líderes judíos hubieran dicho ese momento, bendito el que viene en el nombre del Señor, Jesús desciende, hermanos, y estuviera reinando sobre Israel. Por eso Jesús está parado. Pero ellos se negaron a recibir a Jesús. Gritaban y se tapaban los oídos porque el mensaje de la palabra, hermanos, les calaba de tal manera, pero había tal dureza en su corazón que no podían resistir la palabra. No podían entender, hermanos, que era Jesús el Salvador, que no se trataba de hacer buenas obras, que no se trataba, hermanos, de el esfuerzo por cambiar ese viejo hombre, por cumplir la ley, lo cual es imposible. Pilato le dijo a los sacerdotes y a los fariseos, cuando rechazaron, hermanos, la libertad de Jesús, Pilato le dice, he examinado al hombre y no encuentro en él culpa. Y ellos dijeron, si no lo matas, te vas a constituir enemigo del César. Y eso asusta a Pilato. Pilato no lo quería matar. Pero ellos le dijeron eso y entonces dicen, ¿qué va a decir Pilato que estoy reconociendo a otro rey? Y entonces Pilato les dice, entonces voy a matar a su rey. ¿Y sabe qué dijeron, hermanos? No tenemos más rey que César. Wow. Rechazaron a Jesús. Y a partir de ahí, hermanos, 2000 años de gobierno gentil sobre Israel. Hasta el año del 48, que fue otra vez el pueblo de Israel regresó a su tierra y reconocido como nación. Pero los 2000 años previos, hermanos, fueron dispersados por el mundo, ¿sí? Fueron gobernados, hermanos, por un teléfono celular. ¿Sí? Vamos a esperar, el que lo tenga, páguelo, no pasa nada. No pasa nada, ¿sí? Ok. Así pasó, hermanos, ¿sí? Así sucedió. Déjenme recuerdo qué les estaba diciendo. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Yo creo que el enemigo le atina, ¿no? Le busca maneras. Si su celular no trae esa opción o algo, déjelo allá afuera, ¿verdad? O démelo aquí, yo se lo cuido. Bueno, perdón, hermanos, perdón, pero batallo de pronto para retomar las cosas, ¿no? Ellos dijeron que nos gobierne César, ¿sí? Que nos gobierne César.
Él es nuestro Rey. Rechazaron, queridos hermanos, a Jesucristo. En el año 87, después, ya Jesús no está acá, ¿verdad? Los romanos, hermanos, se levantan contra los judíos. Destruyen el templo. Y esa vez que destruyeron el templo murieron 300 judíos. Y los demás, hermanos, tuvieron que huir y fueron dispersados por el mundo. Josefo, un historiador judío, obviamente no es la Biblia, pero es un historiador que la mayoría de los teólogos serios, hermanos, aceptan sus registros históricos. Josefo dice que en esa revuelta, en esa violencia de los romanos contra los judíos, no murió un solo cristiano. Un solo creyente no murió. Todos estaban en Petra. ¿Se acuerdan la historia de ese que se refugiaron allá arriba en Petra? Y ni un solo creyente, hermanos, murió. Jesús les había dicho, cuando estas cosas sucedan, huyan a las montañas. Y pasó así. Y ni un solo creyente, queridos hermanos, murió en aquella ocasión. Vamos a disfrutar, hermanos, lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Deja de justificarte delante de Dios en tus propias fuerzas. Pablo termina diciendo en Filipenses 3, prefiero ser hallado no en mi justicia por las obras de la ley, sino en la justicia que es por medio de la fe. Hermanos, Dios puede guardarte, Dios puede bendecirte más allá de lo que tú incluso has soñado. Si tan solo, hermanos, buscamos depender del Señor y no en nuestras propias fuerzas. Ahora, usted dirá, bueno, hermano, yo ya estoy claro, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor, estoy bien, tengo la vida eterna. Pero ¿cuántas cosas en tu vida, los negocios, la manera en la que administras tu casa, tu familia, la manera en que administras tu dinero, tu salud, lo quieres seguir haciendo en tus propias fuerzas? Cuando el Señor ha provisto para ti, querido hermano, sabiduría, protección, bendición, para su honra y su gloria. No dependas de tu inteligencia, no dependas de tu sabiduría. Hay provisión en el Señor. Hay gracia en el Señor. Gracia es favor inmerecido, favor para todos nosotros, hermanos. Si tan solo consideramos realmente, hermanos, que todo es Él y no yo. Dios nos guarda, hermanos, más de lo que imaginamos. Te pone en el lugar correcto a la hora correcta. Te guarda, nos ha guardado de tantas cosas. Así que no se trata de pensar si a los malos les va mal. No. Sino de saber y entender cuánto el Señor nos guarda. Y si llegas a enfrentar un problema, hermanos, es que Dios lo va a usar para bendecirte, para prosperarte. ¿De cuántas cosas no hemos agradecido al Señor, hermanos, que ha hecho por nosotros? Un día iba por el Boulevard Miguel Alemán, subiendo ahí al 1140, un carril, el carril de la extrema derecha estaba solo, libre, el otro estaba muy congestionado, y tomo yo ese carril, ¿sí?, por la derecha, ¿verdad? Y empiezo a avanzar por todo, sobre todo los carros que estaban ahí parados. Cuando voy a llegar al semáforo ya del 1140, se prende el verde, pero instintivamente me paro. Frené en el momento y estaban los demás coches parados y me paro sin llegar, hermanos, a la orilla que yo tenía totalmente libre. Frené en ese momento.
En el momento que freno, hermanos, una camioneta es chocada del otro lado, la proyectan al lugar donde yo debería estar parado. Y se subió al camellón que está ahí. Yo debería estar ahí parado. En el momento que freno, la camioneta pasa. ¿Y yo? Por supuesto que no. El Señor dice, era pastor, pero el otro día lo chocaron. Ah, sí, el Señor nos va a bendecir de cualquier forma, ¿verdad? Pasa que aquella vez no iba a ser bendición, ¿verdad? Se acabó el asunto. Podemos entender y podemos creer y confiar, queridos hermanos, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Un cuidado especial. Solamente, hermanos, deja de buscar hacer las cosas en tu propio esfuerzo. Y si piensas que algo de lo que tienes lo has logrado por tus habilidades, un maestro nos contaba esta historia de una persona que le empezó a ir muy bien en su trabajo. Era, creo que, agente de ventas de seguros, no sé qué cosas, ¿verdad? Y le empezó a ir muy bien. Y le iba muy bien, y muy bien, y muy bien. Y entonces cuando se acerca con el pastor, mi maestro, ¿verdad? Le dice, oye, hermano, yo creo que sí es cierto que Dios me ha bendecido mucho, pero yo también le he echado muchas ganas. Yo también he puesto todo mi empeño, yo también he hecho cosas, me he aplicado a cosas, he hecho aquí, he hecho allá. Y creo que por eso me ha ido bien. Y le dice el pastor, mira, Dios no es Dios de confusión. Así que esto lo resolvemos fácil. Vamos a orar. Dice que le puso la mano en el hombro, ¿no? Yo voy a orar para que durante los próximos 3 meses Dios quite de ti toda su intervención. Y el cuate empezó a sudar y no, pastor, no, ya me quedó claro, ¿verdad? Ya me quedó claro. Hermanos, es el Señor. No depende de nosotros, depende de Él. Es, hermanos, la bendición que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús, presentarnos delante de Dios con la justicia de otro, con la justicia perfecta de otro, no con la justicia de otro hombre. Si usted va y le dice, Dios, pues es que vengo de parte del pastor, no, aquí no. Su pastor no firma aquí, no hay nada, ¿verdad? Es Jesús. Es solamente Jesús, queridos hermanos, el que puede traer a nosotros este tipo de bendiciones. Así que no te preocupes por lo que vas a enfrentar mañana. No te preocupes por la semana que empiezas, si hay alguna situación en tu trabajo, en tu negocio, en la salud. Confía en el Señor. Depende del Señor. No es que he hecho cosas para que Dios me bendiga. No, no has hecho nada. Jesús lo ha hecho todo. Y Él ha pagado el precio, hermanos, por el cual fuiste redimido de la maldición de la ley, pero no de la bendición. La bendición de Dios, hermanos, está confirmada para nosotros. Aún la bendición en la ley está confirmada para cada uno de nosotros. No te preocupes, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a presentar una entrevista de trabajo? No te preocupes, prepara lo que tengas que preparar, báñate y arréglate, ¿verdad? Tampoco abuses, ¿no? Pero ven, en el nombre del Señor, Él te va a poner lo que vas a hablar, Él te va a decir realmente qué cosas tienes que expresar en medio de una entrevista. No vuelvas a depender de ti mismo. No vayas por la vida solo en tus esfuerzos, en tus capacidades. En todo depende del Señor. Intente mañana cocinar dependiendo del Señor, hermana, y verá que decir, esto qué rico quedó. No porque lo que ahora haga no esté rico. Ustedes son excelentes cocineras. Usted se imagina. El trabajo, cuando vas al taller, a la oficina, a donde vayas, depende del Señor, no de tu justicia. En la autojustificación, hermanos, no hay fruto, sino en Jesús. Yo soy la vid, dice Jesús. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor. Padre, gracias, Dios, por este tiempo, por este momento. Gracias, porque en Jesús lo tenemos todo. Déjanos cambiar nuestra manera de pensar con relación a esto. Y dejar, Señor, de querer justificarnos delante de ti por nuestras obras, por nuestra justicia en las obras de la ley. Y poder, Señor, hoy disfrutar de la justicia que es por fe en Cristo Jesús.
para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Vamos a